El reloj de la ciudad marcaba las 8 de la mañana, cuando Ricardo Monteiro empujó la puerta de vidrio de la pequeña cafetería en el centro. La campanilla atada al marco tintineó suavemente, anunciando su llegada. Llevaba el mismo abrigo gastado de siempre, y bajo el brazo un cuaderno de tapa negra, que parecía más pesado de lo que realmente era. El peso no venía de las páginas, sino del silencio que habitaba entre ellas. Escritor reconocido, autor de 3 libros exitosos, Ricardo enfrentaba al peor enemigo de cualquier creador, el bloqueo. Llevaba meses intentando escribir su nueva obra, pero cada frase parecía desmoronarse antes de nacer. La cafetería era su refugio. Allí, entre el aroma del café recién hecho y el murmullo suave de las conversaciones, buscaba una inspiración que nunca llegaba. Isabela Duarte ya estaba detrás del mostrador, con el delantal atado a la cintura y el cabello recogido descuidadamente en un chongo alto. Le gustaba observar a los clientes, y Ricardo siempre llamaba su atención. A diferencia de los demás, él no miraba el celular, no sonreía a nadie. Siempre se sentaba en el mismo rincón, abría su cuaderno y encaraba las páginas en blanco como si estuviera frente a un enemigo invencible. Cuando esa mañana se acercó al mostrador, ella sonrió con la delicadeza de quien guarda secretos. ¿Lo de siempre, señor Ricardo?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Él asintió, sin levantar demasiado la mirada, y respondió en voz baja, lo de siempre. Mientras Isabela preparaba el capuchino, Ricardo se volvió hacia la vitrina y observó el movimiento de la calle. Era curioso cómo, en medio del caos urbano, ese pequeño café parecía un puerto seguro. Le gustaba cómo el aroma del café se mezclaba con el sonido de páginas volteándose por otros clientes, como si fuese un lugar donde las historias siempre estaban en movimiento. Pero la suya, irónicamente, parecía haberse detenido. Cuando Isabela colocó la taza sobre su mesa, con el mismo cuidado de siempre, él se arriesgó a un fugaz intento de sonrisa. «Gracias, Isabela», ella respondió de inmediato. «Quién sabe, tal vez hoy aparezcan las palabras, ¿no?». Ricardo guardó silencio por unos instantes, contemplando la espuma del capuchino. Aquella mesera tenía la extraña habilidad de leer no lo que estaba en el cuaderno, sino lo que estaba en su corazón. «Ojalá que sí», dijo finalmente, soltando un suspiro que cargaba más de lo que él hubiera querido mostrar. La voz de ella, tan suave, parecía resonar más que cualquier conversación banal, como si cada palabra de Isabela tuviera el poder de atravesar la barrera que él mismo había levantado contra el mundo. En los días siguientes, el ritual se repitió. Ricardo llegaba siempre a la misma hora. Isabela preparaba su pedido sin necesidad de escucharlo, y pequeños intercambios de palabras se volvían cada vez más frecuentes. El escritor comenzó a notar que, incluso sin escribir una línea, había una historia desarrollándose, no en el papel, sino entre miradas, entre pausas y silencios. Con cada sonrisa tímida que Isabela le regalaba, se sentía menos ahogado por su propia incapacidad. Don Álvaro, el dueño de la cafetería, observaba todo con ojos de quien ya había visto mucho en la vida. Era un hombre de mediana edad, bigote canoso y hablar pausado, que sabía más de lo que dejaba entrever. Un día, mientras limpiaba una mesa cercana, comentó en tono casual, «Ricardo, ¿ese cuaderno se va a quedar cerrado por cuánto tiempo? A lo mejor lo único que le falta es una buena inspiración». El escritor solo rió con incomodidad, pero Isabela, detrás del mostrador, desvió la mirada, como si hubiera entendido algo más allá de la broma. Aquella tarde, la lluvia cayó fuerte sobre la ciudad. El golpeteo de las gotas contra el vidrio hizo que la cafetería se volviera aún más acogedora. Ricardo, atrapado allí por el aguacero, decidió arriesgar un gesto fuera de su rutina. Se levantó, se acercó al mostrador y dijo, «Isabela, ¿te importaría sentarte conmigo un momento? La lluvia no parece dar tregua». Ella dudó,
Miró alrededor para asegurarse de que don Álvaro no se quejaría, y con una leve sonrisa respondió: «Claro, pero solo hasta que llegue el próximo cliente». Fue la primera vez que se sentaron frente a frente, sin la barrera del mostrador. El silencio inicial parecía denso, pero pronto se rompió cuando Isabela preguntó: «¿Por qué nunca escribes aquí? Siempre veo tu cuaderno abierto, pero vacío». Ricardo respiró hondo. Pensó en inventar una excusa, pero terminó rindiéndose a la verdad. «Porque tengo miedo. Miedo de que las palabras no sean lo suficientemente buenas. Miedo de que la próxima historia no esté a la altura de las anteriores». Los ojos de ella brillaron de manera inesperada. «Pero la vida nunca pide permiso para ser escrita, Ricardo. Simplemente sucede. Tal vez solo necesites dejar de mirar las páginas y empezar a mirar más a las personas». Aquella frase golpeó al escritor como un disparo certero. La miró fijamente por un largo instante, como si acabara de escuchar la primera línea del libro que llevaba tanto tiempo intentando escribir. Ese día, cuando la lluvia finalmente cesó y Ricardo dejó la cafetería, el cuaderno seguía vacío. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás no permanecería así por mucho más. ¿El motivo? Una mesera de sonrisa simple, pero con palabras que parecían cargar un universo entero. La rutina, antes gris, ganó matices cuando Ricardo se dio cuenta de que una sola frase podía atravesar toda la mañana. El martes, escribió en la parte superior de la página: «Tal vez la historia comience cuando alguien se atreve a mirar de vuelta». Isabela depositó el capuchino con suavidad, leyó de reojo y levantó la vista con un nuevo brillo en los ojos. «Mirar de vuelta lo cambia todo», dijo ella casi en un susurro, y se fue a atender a otro cliente. La frase, tan simple, funcionó como la primera piedra de un puente. La pluma de él deslizó otra línea, y luego otra, como si finalmente recordara el camino. Al final de aquel turno, Ricardo reunió valor para preguntarle qué leía en sus ratos libres, esperando encontrar títulos ligeros. Se sorprendió cuando Isabela respondió, secándose las manos en el delantal: «Clarice, cuando quiero verme por dentro. Pessoa, cuando necesito inventarme. Y a veces solo cuentitos para entender el mundo en 3 páginas». Él rió, maravillado por la precisión. 3 páginas es una osadía que envidio. Ella inclinó la cabeza como quien desafía: «Entonces empieza con 3 líneas». Al día siguiente, Isabela encontró en el recibo del café una microhistoria escrita a mano. Una taza esperó todo el día por un sorbo de coraje. A las 8:02, alguien dijo buenos días con los ojos. Ella sujetó el papel con un clip dentro del bolsillo y devolvió, horas después, una servilleta con tinta azul. El coraje es azúcar que ponemos por dentro. Ricardo releyó las frases como quien saborea un dulce raro. No eran simples intercambios, era una invitación constante a continuar. Don Álvaro, con la sabiduría de quien ya había visto nacer romances entre mostradores y azulejos, comenzó a equivocarse en los horarios en que llamaba a Isabela a la caja, dejando intervalos donde la mesa del fondo y el mostrador se volvían vecinos. «La literatura necesita logística», bromeó con Ricardo guiñándole un ojo. «Y la logística necesita café», completó, colocando una taza extra sin cobrar. El escritor, avergonzado, solo pudo agradecer con un «Usted es más editor de lo que imagina, don Álvaro». Una mañana fría, Ricardo llegó antes del horario de apertura, y por primera vez vio a Isabela desde afuera, abriendo las puertas, con el cabello suelto y un abrigo más grande que su cuerpo. «Buenos días. Pensé que la inspiración madrugaba», dijo él con media sonrisa. «A veces solo necesita que alguien le sostenga la puerta», respondió ella girando la llave. Tomaron el primer café del día en un silencio cómodo, mientras la ciudad aún despertaba, y Ricardo notó que algunas historias comienzan cuando la ciudad no estorba. Entre una bandeja y otra, Isabela reveló un sueño con la valentía de quien se escucha. «Yo escribo a escondidas.
¿Sabías? Unos cuentos cortos, poemas que una escribe en el bus, tonterías. Ricardo se inclinó, serio. Nada que te encuentra es una tontería. ¿Puedo leer? Hubo vacilación, un rubor rápido, pero finalmente sacó de la bolsa un cuaderno de tapa floreada, como quien entrega un corazón envuelto. Sé gentil. Voy a ser sincero, prometió. Él leyó en su rincón sin prisa y no notó que el tiempo pasaba. Las imágenes eran limpias, los silencios, elocuentes. Al devolverlo respiró hondo. Tienes una manera de rozar las cosas sin romperlas. Eso es raro. Si aceptas, te doy notas. No para cambiar tu voz, sino para amplificarla. Isabela sonrió conteniendo la sorpresa. Acepto, con la condición de que tú aceptes mis notas en tu libro. Trato hecho. Y estrecharon las manos como quien inaugura una sociedad de riesgo. Tras semanas de intercambios tímidos, Ricardo se arriesgó a un paso. Cuando salgas del trabajo, ¿aceptas caminar 2 cuadras conmigo? La ciudad se ve más bonita cuando conversa. Isabela mordió el labio, miró el reloj, sopesó la vida. Hoy no puedo, tengo clase, pero mañana caminamos 3 cuadras. El mañana encendió en su pecho una luz que no venía de los postes. Un jueves llegó una lluvia repentina, y con ella un apagón breve. La cafetería se llenó de velas, y don Álvaro, director improvisado, sugirió lecturas en voz alta para quienes quisieran quedarse. Isabela, alentada por las miradas, leyó un texto sobre una niña que coleccionaba atardeceres en frascos de vidrio. Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo, leyó un párrafo de lo que llamaba borrador del borrador. Es sobre un hombre que aprende a leer el mundo por la forma en que alguien revuelve el café. Yo conozco esa historia, dijo Isabela, y la audiencia sonrió sin entender por qué. Al salir, bajo la marquesina, Isabela habló de su madre, quien le enseñó a amar las palabras incluso cuando faltaba el dinero. Ella decía que los libros se restituyen con tiempo, no con precio. Ricardo asintió, tocado por un recuerdo antiguo. Mi padre no leía, pero me dio silencio. Creo que por eso escucho mejor en medio del ruido. Se quedaron allí, compartiendo memorias como quien intercambia abrigos en una noche fría. No para quedarse con el del otro, sino para saber cómo calienta. El sábado inauguraron un pizarrón en la pared con gis, palabra del día. Isabela escribió refugio con letra bonita. Ricardo dibujó un techo simple alrededor. Los clientes comenzaron a participar, dejando sinónimos, dibujando casitas. La cafetería se volvió una conversación pública, y el dueño, conmovido, murmuró: Ustedes dos están cambiando el aire de aquí. Solo estamos prestando atención, respondió Isabela, pero el brillo en sus ojos la delataba. Era más que eso. En una llamada que lo sacó de su trance, la editorial presionó a Ricardo con la delicadeza áspera de los plazos. Has desaparecido, Monteiro. El mercado no espera. Él apretó el celular. Estoy escribiendo. Despacio, pero escribiendo. Necesitamos capítulos, no promesas. Cortó la voz impaciente. Cuando volvió a la mesa, Isabela notó el desorden en su semblante. ¿Todo bien? Todo siempre es demasiado, pero si me quedo pasa, respondió, sonriendo de ese modo en que solo sonríe quien camina en el filo. La historia ocurrió sin que él la controlara. El personaje que surgía en la página tenía ojos que sostenían tormentas y manos que sabían posar tazas. No era Isabela, repetía. Era un eco, una manera de agradecer al mundo por haberla cruzado en su camino. ¿Puedo leerte un fragmento?, preguntó, sin decir que era ella quien hablaba sin nombre. Puedes, pero prométeme que no escribirás solo sobre mí. Prometo escribir a través de ti. Y la promesa sonó como música afinada. Cuando la culpa mordió, esa sensación de usar a alguien como materia prima, Ricardo lo confesó a don Álvaro, que secaba tazas en la barra. ¿Y si estoy convirtiendo su vida en literatura sin pedir permiso? El dueño apoyó el trapo, lo miró profundo. Pide permiso.
Y recuerda que la buena literatura devuelve más de lo que toma. Si no es para cuidar, no escribas. Ricardo asintió con un peso bueno. El peso de la responsabilidad. Isabela lo invitó a un recital en la universidad. Micrófono abierto. Tú lees algo, yo otro. Nos escondemos en el valor del otro. Él rió. Yo tiemblo. Tiembla conmigo. En la noche del evento, ella leyó un poema sobre ventanas que conversan. Él, un párrafo sobre un hombre que desaprende el miedo al aprender una voz ajena. Aplausos. Más que eso, un reconocimiento que no venía del currículum, sino del corazón que late audible. Al regreso, la parada de autobús se volvió sala de espera de confesiones. El viento golpeaba en los árboles y ninguno quería irse. ¿Te das cuenta de que la ciudad se hizo más pequeña?, preguntó ella. ¿O nosotros nos hicimos más grandes?, respondió él, y las palabras quedaron tan cerca de un beso que tuvieron que reír para no tropezar. El lunes, entre pedidos, el celular de Isabela vibró con un correo de asunto luminoso. Beca de creación. Selección final. Lo leyó rápido, el corazón desbocado, y guardó el aparato como quien esconde un fósforo encendido en el bolsillo. Ricardo notó la neblina en su mirada, pero respetó el silencio. Si necesitas aire, la calle tiene cielo, dijo en voz baja. Lo sé, respondió ella, y fue a atender una mesa llevándose consigo el secreto. Las caminatas prometidas empezaron a suceder. 3 cuadras se volvieron 5, luego 7, hasta que, en una noche de neón y viento, se sentaron en la escalinata de un teatro cerrado. ¿Alguna vez amaste a alguien que aún no cabía en tu vocabulario?, preguntó Isabela lanzando la frase al aire. Estoy aprendiendo nuevas palabras, respondió él, y ninguno fingió que era solo filosofía. En medio de las risas llegó la primera discusión suave, no sobre ellos, sino sobre cómo contar una historia. Tú romantizas el silencio, provocó Isabela, y tú romantizas el riesgo, devolvió Ricardo. Debatieron formas, tiempos verbales, finales abiertos. Salieron de la escalinata con la buena sensación de que amar también es discutir sin romper lo que se construye. En la cafetería, el pizarrón de palabra del día se volvió frase del cliente, y una señora escribió: hay encuentros que le dan dirección al corazón. Isabela miró a Ricardo por encima de la taza, como quien sorprende al universo firmando debajo. Anótalo en tu cuaderno. Ya está. Él levantó el cuaderno, y ella vio el título por primera vez, entre páginas y café. Eso es una manera de agradecer, completó él tímido. La ciudad, cómplice, siguió ofreciendo escenas. Un vendedor de flores que recitaba precios como versos, un niño que dibujaba en el vapor del vidrio, una señora que leía cartas antiguas. Isabela capturaba todo en cuentos breves, Ricardo en capítulos con hueso y carne. Tu texto respira mejor cuando miras hacia afuera, y el tuyo cuando miras hacia adentro. Se ajustaban como quien aprende la danza del otro, sin pisarle los pies. Una tarde de mucho movimiento, un hombre de traje pegó un aviso discreto en la puerta. Reajuste de alquiler. Contacto con la administración. Don Álvaro guardó la aflicción en el bolsillo y fingió normalidad, pero Isabela vio la mano temblar. Le encontraremos la manera, jefe. Un buen café merece techo, murmuró él, sin valor para compartir el miedo. Ricardo notó la escena. Apuntó algo duro en el cuaderno y decidió que algunas historias también sirven para sostener techos. Al cerrar, Isabela fue la última en apagar las luces. Ricardo esperó afuera, manos en los bolsillos, viento en las mejillas. Hay días en que la vida pesa más que la bandeja, dijo ella, apoyando la frente en la puerta. Entonces déjame llevar un lado, respondió él extendiendo la mano. Y caminaron despacio por la acera, compartiendo el silencio como quien comparte una maleta sin romper el cierre. Esa noche ya en casa, ella abrió el correo encendido y leyó de nuevo.
Entrevista final la semana siguiente. Posibilidad real de un semestre en residencia literaria en otra ciudad. Escribió un mensaje para Ricardo. Lo borró. Escribió otro. Lo borró de nuevo. Del otro lado, él encaraba un párrafo que pedía el nombre de la protagonista y por primera vez tuvo miedo de escribir lo que el corazón susurraba. Mañana, pensaron los dos, sin acordarlo. A la mañana siguiente, el pizarrón de Gis amaneció con la palabra travesía. Alguien, anónimo, dibujó un puente. Isabela añadió 2 puntitos caminando en medio. Ricardo dibujó un río y en la esquina, un barquito diminuto. Nadie lo dijo, pero ambos sabían. Algo estaba a punto de pedirles más que frases bonitas. Y cuando el timbre de la puerta sonó fuera de hora, trayendo un oficial con un sobre pardo de la administración del edificio, revisión contractual inmediata, don Álvaro perdió por un segundo la sonrisa de mostrador. Isabela miró a Ricardo. Ricardo miró a Isabela. Y los tres entendieron sin pronunciarlo. El próximo capítulo exigiría valentía de protagonista. El sobre pardo quedó sobre el mostrador como una piedra en el camino. Don Álvaro leyó 2 veces el comunicado de la administradora, pero las palabras seguían doliendo. Reajuste inmediato, diferencia retroactiva, riesgo de desalojo en 30 días. El bigote tembló, pero respiró hondo. Guardó la angustia en el bolsillo del delantal y sonrió al siguiente cliente, como quien sostiene un techo con los hombros. Ricardo, al notar la palidez del amigo, se acercó sin rodeos. «Déjame ver». Leyó despacio, endureció la mandíbula y al levantar la mirada encontró a Isabela con los ojos húmedos. «No vamos a dejar que este lugar se caiga», dijo, más para sí mismo que para los otros dos. La noticia estalló por dentro con la misma fuerza con que el teléfono de Ricardo vibraba en su bolsillo. La editorial, voz impaciente, calendario en mano, exigía capítulos y fecha. «Monteiro, desapareciste. Necesito 50 páginas para el viernes. Sin eso, no hay adelanto, no hay cronograma, no hay libro». Ricardo caminó hasta la puerta de vidrio, encaró la calle y respondió con una honestidad que lo asustaba a él mismo. «Tengo una historia. Si me das 2 días, te entrego un corazón entero en papel». Colgó y encontró a Isabela ordenando tazas con un cuidado casi ritual. «Necesitamos un milagro», dijo ella. «O un buen capítulo», devolvió él intentando convertir el miedo en trama. Nació allí un plan provisional, un recital solidario para el sábado por la noche, caja abierta, rifa de libros y cafés, lectura de textos, música y palabras del barrio. Todo para reunir parte del valor. Isabela dibujó un cartel con gis de colores en la pizarra. Noche de refugio. Literatura para sostener techos. Los clientes habituales empezaron a confirmar asistencia. Una profesora ofreció un violín. Un niño prometió declamar un poema que había aprendido de su abuela. Por un instante, el aire del lugar volvió a ser respirable. «Si el mundo va a caer, que caiga cantando», dijo don Álvaro, y todos rieron porque necesitar también era una forma de resistir. Pero al destino le gustan los capítulos paralelos. En el mismo correo en que Isabela revisó el turno del sábado, llegó otro mensaje. Entrevista final de la residencia literaria, en la mañana de ese mismo día, en otra ciudad, con regreso previsto recién por la noche. El corazón se le desbocó. Le mostró la pantalla a Ricardo con manos temblorosas. «Es mi sueño, pero es el día del recital». Él sostuvo la mirada, con el valor de quien ama y teme al mismo tiempo. «Ve, yo sostengo aquí. Vuelve a tiempo si puedes. Si no, yo leo por los dos». Los ensayos improvisados se volvieron combustible. Por las tardes, Ricardo reescribía capítulos como quien abre ventanas, y por las noches leía fragmentos a Isabela, mientras ella cerraba la caja. Es sobre un hombre que desaprende a tener miedo cuando una mesera le enseña a escuchar el mundo. Leyó, con la voz vacilante. Ella sonrió, pero el gesto tenía bordes. «No me conviertas solo en metáfora, Ricardo.
Estoy intentando agradecerte. Entonces escríbeme entera, con dudas, con arrugas del día, sin barniz. La advertencia era un pedido de amor honesto. Él lo anotó como si anotar bastara para salvarlo. En la víspera, el barrio parecía conspirar a favor. Alguien donó un amplificador, una librería prestó sillas, la florería trajo lavandas en macetas. Isabela escribió en el pizarrón, palabra del día, valentía, y dibujó un corazón con techo. Ricardo, entre cables y pruebas, recibió un nuevo mensaje de la editorial. Recuerda, viernes, 18 horas. Eran las 16 horas. El capítulo aún no estaba listo. Pidió un café, se sentó al fondo y escribió con furia serena. Cuando entregó 57 páginas, minutos antes del plazo, sintió el cuerpo arder entero. «Es esto», escribió en el correo. La respuesta llegó 2 minutos después. Un seco «recibido. Mañana hablamos». La madrugada cerró con abrazos tímidos y promesas. Esa misma noche, Isabela preparó la mochila para la entrevista. Cuaderno, plumas, un abrigo prestado por Doña Rosa, un servilletero con la frase de Ricardo, «El coraje es azúcar por dentro». Estuvo a punto de tocar la puerta de su apartamento, de escribirle, de pedirle que la acompañara. En lugar de eso, dejó en el pizarrón de la cafetería 3 palabras pequeñas. «Vuelvo, espérame». El sábado amaneció ansioso. Ricardo abrió el local con don Álvaro, colgó luces, probó micrófonos y repasó la lista de lecturas. Isabela envió un mensaje temprano. El bus salió, nerviosa. ¿Me mandas foto del cartel? Él respondió con la foto y una selfie torpe, los ojos oprimidos de ternura. Ve y brilla. La casa resiste. Guardó el celular como quien guarda un amuleto. En el auditorio de la residencia, las piernas de Isabela temblaban. La comisión le preguntó sobre influencias, sobre lo que llamaba escritura de proximidad, sobre cafés y ventanas. Escribo de lo que roza la piel, gente que se quiebra y se recompone, lugares que sostienen lo que uno no sabe sostener solo, dijo, y notó que su voz estaba firme. Al hablar de la cafetería, los ojos se le llenaron, pero sonrió. Es un refugio. Yo quiero escribir refugios. Cuando terminó, el coordinador agradeció y prometió el resultado por correo al final del día. Su reloj gritó. Debía regresar. En la ciudad, el cielo se cerró. Una ráfaga derribó toldos y la electricidad del barrio titubeó como quien duda en irse. Ricardo ajustó la microfonía, pero la luz cayó del todo. Aplausos nerviosos, risas, celulares convertidos en linternas. Si es para salvar un techo, leemos en la oscuridad, anunció. Don Álvaro encendió velas y la cafetería se volvió teatro de sombras y llamas, cálida como una sala familiar. Ricardo subió al improvisado escenario. Esta noche es por la casa que nos acoge y por todas las historias que caben en ella. Abrió el cuaderno y comenzó a leer. El protagonista reconocía a quien amaba, por la forma de alinear tazas, por la paz que trae una voz al abrir la mañana, por el coraje que alguien guarda en el bolsillo para quien olvidó el suyo. El público guardó silencio. Alguien sollozó. Doña Rosa se enjugó las lágrimas sin pudor. Leyó más. Había una cafetería que se tambaleaba pero no caía, una mujer que escribía en el bus y un hombre que reaprendía palabras en su boca. Cuando dijo, casi sin querer, Isabela dentro de la ficción, el nombre hirió y sanó al mismo tiempo. Un murmullo recorrió las mesas. Los habituales ya sabían. Ricardo bajó el papel, incapaz de fingir neutralidad. Si puedes oírme ahora, gracias por prestarme tu valentía. En ese momento, en el autobús de regreso, la señal titubeante entregó un video en el celular de Isabela. Alguien transmitía la lectura. Ella lo vio con la frente en el vidrio. Escuchó su nombre iluminado por velas. El pecho dolió bonito. «Escríbeme entera», murmuró, recordando su pedido, y decidió bajar 2 paradas antes.
correr las últimas cuadras y llegar a tiempo para ser presencia y no fantasma. Pero la tormenta cambió el guión. Al llegar a la esquina, un estruendo sacudió la calle. La placa oxidada cedió del soporte y cayó pesadamente. Hubo un grito. Nadie salió herido. Isabela entró empapada, envuelta en abrazos. Ricardo la vio, congeló un segundo, abrió los brazos. El abrazo ocurrió con la fuerza de un techo que regresa a su lugar. El público aplaudió cómplice. «Volviste», susurró él. «Lo prometí», respondió ella riendo entre lágrimas. Subieron juntos al escenario. Isabela confesó: «Hice la entrevista. Fue hermoso. Me darán la respuesta hoy. No sé qué pasará, pero sé dónde quiero estar ahora. Aquí». El público devolvió un murmullo cálido, como un manto. Siguieron las lecturas. El niño con la poesía de su abuela, la profesora con un violín imperfecto, la señora de las cartas antiguas. El aire se llenó de comunidad. Hasta que la puerta se abrió de golpe. El administrador del edificio, capa mojada, rostro severo. «Regularicen en 10 días o cierren. No hay excepciones para la buena voluntad». Y se marchó dejando viento y papeles. El silencio pesó. Ricardo apretó la mano de Isabela. «No podemos perder ahora». «Entonces lee el final», ella pidió. Él abrió en la página guardada. «No sé salvar una casa solo, pero aprendí que refugio es plural. Se hace de manos, de voces, de monedas pequeñas y grandes valentías. Y si te vas, te amaré en capítulos y te esperaré en párrafos. Pero si te quedas, prometo escribirte entera». Las palmas estallaron como martillazos fijando clavos en el aire. El reloj avanzó, la tormenta cedió, y los celulares vibraron en coro. El correo, residencia literaria. Resultado, Isabela lo abrió, respiró hondo. «Fui aceptada», susurró, y la alegría llegó mezclada de silencio. Ricardo sonrió con todo el rostro y el corazón dolió entero. «Felicidades», dijo, bendición y despedida a la vez. Alguien gritó que la caja ya estaba casi llena, que se había juntado suficiente para salvar la mitad, con promesas para lo demás. Un cliente ofreció un show benéfico el próximo fin de semana. La esperanza regresó. Isabela tomó el micrófono. «Me voy. Es mi sueño. Pero vuelvo el próximo sábado para el show, cueste lo que cueste. Y mientras esté fuera, escribiré para esta casa y para este hombre todos los días». Risas y lágrimas se mezclaron. Ricardo salió a contestar la llamada de la editorial. «Monteiro, leí tu archivo. Es tu mejor inicio desde el segundo libro. Quiero los próximos capítulos y quiero esa lectura en el lanzamiento». Él rió, exhausto y vivo. «Entregaré. Pero primero tengo que sostener un techo». «Sosténlo. Luego escribe cómo lo lograste». De regreso, Isabela lo esperaba con 2 tazas humeantes. «Promete que, si me voy, no me harás fantasma. Prometo escribirte con luz». «¿Y prometes vivir mientras me esperas?» «Prometo vivir y escribir, en ese orden». Rieron, y el pacto quedó sellado. El show benéfico llenó la plaza. Hubo música, risas, niños corriendo. El dinero alcanzó. Alquiler cubierto, deuda retroactiva saldada, 2 meses de respiro. Don Álvaro lloró sin esconderse. Ricardo miró a Isabela. «Dejaste tu valentía aquí». Fue ella la que sostuvo todo. En la despedida, Isabela recibió un sobre con el primer capítulo inspirado en ella. «Para que lleves un pedazo de aquí, y para que, cuando sientas saudade, recuerdes que te escribo entera». Ella lloró en silencio, abrazó fuerte y respondió: «Entonces escríbeme siempre, porque yo volveré a leer». Y así, entre páginas y café, nació una historia que ya no cabía en un cuaderno. Cabía en un barrio, en una casa salvada, en 2 corazones que aprendieron que los verdaderos refugios se construyen de palabras y de manos unidas. El viaje fue duro. El autobús parecía más largo, el destino más pesado de lo que había imaginado.
Pero al llegar, la residencia literaria le abrió un universo nuevo. Bibliotecas infinitas, talleres intensos, debates que provocaban la mente y silencios que pedían páginas. Isabela se entregó con cuerpo y alma, pero cada noche, al abrir el cuaderno, las primeras líneas siempre eran sobre la cafetería de la esquina, sobre don Álvaro detrás del mostrador y sobre un escritor que aprendía a amar mientras escribía. Los compañeros de residencia notaron la constancia de aquel tema y alguien comentó: no escribe solo sobre un lugar, escribe sobre casa. Mientras tanto, en el barrio, Ricardo entregaba capítulos tras capítulos. La editorial, sorprendida por la constancia, ya hablaba de un lanzamiento anticipado. Su libro, titulado Entre páginas y café, comenzaba a tomar forma sólida, y en sus páginas todos podían reconocer los trazos del refugio que habían ayudado a salvar. Don Álvaro reía diciendo que se estaba volviendo personaje de novela, y los clientes bromeaban con cobrar derechos de autor. Ricardo, sin embargo, lo sabía. Más que literatura, aquel libro era un registro vivo de cómo el amor y la comunidad habían sostenido un techo. El reencuentro llegó 2 meses después, en una noche lluviosa como aquella del recital. Isabela volvió cargando maletas, libros y ojos cansados, pero traía también una fuerza nueva, de quien había visto el mundo por otras ventanas. Al entrar en la cafetería, encontró luces más brillantes, muebles renovados y un pizarrón que decía: «Bienvenida de vuelta, Isa». El abrazo con don Álvaro fue largo y silencioso. El abrazo con Ricardo fue todo lo que las cartas y mensajes no habían conseguido traducir. «Volviste», dijo él. «Lo prometí», respondió ella. Y en ese instante, los dos supieron que ciertas promesas no se rompen. El lanzamiento del libro se convirtió en un evento del barrio. Las sillas no alcanzaban, el olor a café se mezclaba con los nervios y las páginas recién impresas pasaban de mano en mano. Ricardo leyó fragmentos en voz alta y cuando llegó a la parte en que el protagonista decía: «Refugio es lo que construimos juntos», incluso cuando el mundo insiste en derrumbarse, miró a Isabela y encontró en ella el reflejo vivo de la frase. Ella, con los ojos humedecidos, entendió que no era solo literatura, era la confesión más hermosa que alguien le había hecho. Isabela también traía novedades, una invitación para publicar su primera antología, fruto de la residencia. Pero en lugar de firmarla sola, propuso compartir la autoría con la gente del barrio, recopilando crónicas, cartas y poemas que habían nacido dentro de la cafetería. El proyecto se llamaba Voces del Refugio. Don Álvaro casi se cayó de la silla de tanto orgullo, y los vecinos ya empezaban a garabatear textos, unos tímidos, otros ansiosos. La cafetería dejaba de ser solo escenario, se convertía en editora de vidas. Los meses siguientes fueron generosos. Las cuentas estaban al día, la clientela crecía, y el café se volvió punto cultural de la ciudad. Ricardo e Isabela, ahora cómplices y compañeros de escritura, compartían mañanas entre estantes de libros y tardes en mesas de creación. Su amor no estaba hecho de grandiosidades, sino de rutinas. Cafés compartidos, palabras en servilletas, discusiones pequeñas y silencios que no asfixiaban. Siempre volvían al mismo lugar, la certeza de que refugio es un verbo que se conjuga en plural. Al final, al mirar atrás, entendieron que nada de aquello había sido simple coincidencia. El aviso de desalojo, la tormenta, el recital a oscuras. Todo había tejido un enredo mayor, como si la vida hubiera escrito la novela junto con ellos. Y en aquella noche de cierre simbólico, después de apagar las últimas luces, Isabela escribió en el pizarrón una frase que resumía todo el recorrido. Entre páginas y café, descubrimos que casa es lo que nunca se pierde cuando se escribe a 4 manos. Y así, la cafetería más que nunca dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en símbolo de resistencia, amor y literatura. Un punto en el mapa de la ciudad, sí, pero sobre todo un punto en el corazón de todos los que creyeron.
Entre tazas y palabras quedó la certeza. Algunas historias no terminan, solo cambian de capítulo.